Primeramente, voy a hacer un desarrollo de lo que yo pude entender de Foucault de 1978, Conferencias La Verdad y las Formas Jurídicas, y lo voy a relacionar con una conferencia del experto Zygmunt Bauman, llevando todo eso a mi cotidianidad, que voy a hacer al final la conclusión. Bueno, en cuanto a Foucault, él hace un desarrollo bastante minucioso y extenso, hace un paneo durante toda la historia, partiendo desde la antigua Grecia, donde nos cuenta de la época clásica, donde sucede algo, donde desaparece la unión que había entre el poder y el saber. Él considera que esto llevó al hombre de poder que se haga ignorante. Pero bueno, nos cuenta cómo llega la democracia a la antigua Grecia. Dentro de este proceso de la democracia, se encuentran dos elementos. Entonces llega la democracia a través del elemento del testimonio que aparece y el de la indagación. Dentro de lo que es el testimonio, existen distintas formas de prueba, toca tres aspectos principales, que serían el filosófico, el sistema científico y el sistema racional. Y dentro de la indagación, ¿qué pasó? Esto se empezó a utilizar, pero llegó un momento en donde se estancó, porque había dejado ya de fundarse, o sea, no lograba fundarse en un conocimiento racional. Entonces llega un momento en que Grecia, lo que es la indagación, se para, digamos, se estanca, y después se vuelve a retomar en lo que es el medioevo, pero ya en el medioevo desde otra óptica, desde una óptica más oscura, más lenta. Esa es la forma que toma en el medioevo. Entonces, ya dentro de lo que es el derecho feudal, él nos explica que es netamente un derecho germánico, donde no, lo que es la indagación no cuenta con el interrogatorio, donde la víctima se presentaba, ¿sí? Como, digamos, tomaba la acción penal como una parte, y estaba la víctima y aquel a quien se denunciaba, ¿sí? Pero eran las partes por separado, no tenía ninguna figura que los representara. Y se regía todo por este juego de la prueba. Dentro de lo que era la prueba, bueno, se contaba con testimonios, pero estos testigos no eran testigos de verdad, sino que eran testigos de conocimiento, ¿sí? Entonces, pesaba más quién tenía mayor respaldo de los testigos, y por ende se entendía que también de la sociedad, pero no eran testigos de verdad. Y por otro lado tenían, bueno, pruebas físicas que eran las ordalías, que bueno, no voy a adentrarme en la parte esta, pero bien conocida, que roza el tema hasta de la tortura, en las formas físicas. Y bueno, así se sigue avanzando dentro del medioevo, hasta que en el siglo XII aparece una figura que es la figura del procurador. El procurador lo que hace es, digamos, representar de alguna manera a la víctima. Dice Foucault que es un doble, actúa como un doble de la víctima. Y esto no tiene un precedente dentro del derecho romano. Y bien dijimos en un comienzo que Foucault nos explica que el derecho feudal era un derecho más bien germánico. Bueno, y dentro de este proceso aparece otro elemento que es la infracción, aparece como una novedad, y ya con esto de la infracción, lo que se tiende a hacer es que el culpable, ¿sí?, de haber cometido un daño, o sea, si hubo daño o no, primero ver, y si hubo un daño, entonces había que hacer un resarcimiento a la víctima, y no solamente a la víctima, sino al Estado. ¿A través de qué? A través de otro elemento que aparece, que es la multa. Ya entonces para el siglo XIII.
Bueno, Foucault sigue con su desarrollo hasta llegar al principio del siglo XIX, donde comienza algo que yo lo destaco como importante, que es la sociedad disciplinaria. Se constituye en ese momento la sociedad disciplinaria, donde entonces se toma al crimen como una perturbación de la sociedad. Eso es lo que nos explica Foucault. Y ahí ya nos adentramos en lo que es la teoría penal. En ese momento ya hay una total distinción de lo que es la ley divina, porque nos explicaba Foucault que a los comienzos de la antigüedad estaba todo muy relacionado, ¿sí? El raciocinio más bien de orden divino, todo lo que tenía que ver con los dioses, y a través de eso buscaban la justicia y el razonamiento. Bueno, en esta época ya eso se separó totalmente, lo que es la parte de la teoría penal, y también se exige la reparación del daño. Entonces, a la sociedad, y también algo muy importante que destaco ahí en esta sociedad disciplinaria es que se empieza a enfocar todo hacia impedir que se repita, ¿sí? ese daño a la sociedad, el delito en sí. Bueno, y ya llegados a lo que es el año 1850, entre las décadas de 1850 y 1860, aparece lo que hoy conocemos como el atenuante, también permitiéndose a los jueces juzgar teniendo en cuenta otros factores, ¿no es cierto? Pero todo esto siempre tendiente a impedir que se repita el hecho delictivo. Y acá es donde Foucault viene a contarnos sobre la crítica, una crítica que él incluso define como hasta más profunda de la crítica que hizo Beccaria en su momento, donde se cuestiona esto de la separación del poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque habla de que para que exista un control de los individuos, no, digamos, no se puede llegar a ese control total si todo esto se efectúa solamente desde el Poder Judicial. Me pareció muy buena la crítica, porque eso es lo que puedo asociar con la actualidad, que ya más adelante voy a expresar mi opinión personal. Entonces, lo que se plantea es en ese momento, en esa época, recordemos principios del siglo XIX, se habla de unificar todo esto para poder llegar a la verdad. O sea, ese es el objetivo primordial, llegar a la justicia, llegar a la verdad. Entonces debería haber una maquinaria institucional, así lo define Foucault, a través de otros sistemas en paralelo, ¿sí? Y que funcionen al unísono con el Poder Judicial, con algunas funciones que se le atribuyan a esta maquinaria de instituciones para, ¿no es cierto?, lograr la justicia. Por ejemplo, podría ser la policía, instituciones médicas, ¿sí? Institutos de vigilancia, eh, criminalística, psicológica, psiquiátrica, todo un conjunto de instituciones que él llama la red de instituciones, y ya esto se termina de definir a fines del siglo XIX. Entonces ahí yo lo que interpreto es que hubo un cambio de paradigma, porque ya, digamos, no está considerado la teorista penal en cuanto al castigo de quien genera ese daño, sino que va a la corrección. Entonces, no castigar, sino corregir las virtualidades, así nos explica Foucault. Y él llama esto la ortopedia social. Bueno, ahí también nos hace referencia y nos recuerda el panóptico de Betam, pero esto es mucho más, más específico, más en detalle, esto de la ortopedia social. Bueno, y en cuanto a la conferencia de Zygmunt Bauman,
él lo que hace es un análisis de la ambivalencia que tiene la modernidad a través de la vigilancia líquida. ¿Qué es esto de la vigilancia líquida? Él nos explica que utiliza el término líquido porque hoy por hoy nada se mantiene estático, nada se mantiene por mucho tiempo con la misma forma, así como un líquido que va cambiando constantemente, entonces es por eso que se refiere a la vigilancia líquida. Todo se cambia permanentemente. Y se hace un cuestionamiento, él se pregunta, ¿por qué en el mundo de hoy existe tanta incertidumbre? ¿Por qué es tan impredecible? ¿Por qué es tan difícil de controlar? Entonces él afirma textualmente que esto se debe al divorcio del poder con la política. Entonces, ahí es donde yo empiezo a relacionar con lo que Foucault plantea y la crítica que hace Montesquieu, que no lo cité, pero bueno, Foucault nos explica que esta separación de los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, que critica esa separación Montesquieu, es como si Bauman lo retoma, ¿sí? Lo habla desde el divorcio entre el poder y la política. Lo reformula de esa manera, entendiendo el poder como aquello que tiene la capacidad para conseguir cosas y la política como aquello que nos da, digamos, las herramientas de qué hacer, cómo hacerlo, cómo y qué evitar. Bien, entonces, ¿qué dice Bauman? Que si se diluye la política, también se diluye el poder, y habla de una evaporación del poder. ¿Y qué es entonces lo que está creando tanta desigualdad en el mundo actual? Bueno, Bauman se lo atribuye a la globalización, es lo que yo interpreto, porque él da un ejemplo de Henry Ford, donde nos cuenta que en ese momento, ¿sí?, el capitalista necesitaba del trabajo de sus trabajadores y a la vez los trabajadores necesitaban trabajar para generar más ingresos. Y entonces se creaba esto de la interdependencia bidireccional, así se refiere Bauman, que llega un momento en que se acaba. Ya llegando al hoy, al presente, como esto se acabó, ¿y por qué se acabó? Por la misma globalización que él explica, ya esto no sucede, ya no hay una necesidad del uno con el otro para poder crecer. Los capitalistas, los jefes, los financieros, lo que hacen es que cuando hay algo que no les es conveniente para sí mismos, ¿qué hacen? Se van directamente. Tienen la posibilidad de tener esa libertad de dirigirse hacia otros países incluso, dejando lo demás librado a su suerte. Y eso genera también una reacción, porque lo que sucede acá tiene una reacción también allá, justamente por esta misma globalización. Y eso es lo que plantea Bauman, que ya no existe más una interdependencia bidireccional, y por eso también habría un aumento de la desigualdad. Bueno, para poder entonces vincular todo a lo que es mi cotidianidad. Yo estoy de acuerdo con esto que se plantea, que ambos plantean, y voy a llevarlo más a lo particular, esto que hablaba así, en general lo llevo a lo particular de mi experiencia personal en la sociedad en la que yo estoy inmersa ahora. Yo hace 3 años vivo en San Rafael, que es una localidad pequeña del sur de la provincia de Mendoza, en Argentina. Y yo lo que veo que este intento digamos, que surge a fines del siglo XIX de poder, en lugar de castigar y hacer que se corrija al delincuente, perdonando la expresión, me da a mí la impresión de que se está yendo un poco de las manos. Lo veo en mi cotidianidad, lo veo en que toda esta maquinaria institucional de organismos donde
existen psicólogos, psiquiatras, médicos en general, policía, todo lo que cita Foucault como elemento para unificar y de alguna manera dar apoyo al Poder Judicial para poder llegar a la verdad y a la justicia, no se está, digamos, ejecutando como debería ejecutarse. Porque si bien existen esos organismos, yo lo que noto es que la mayoría de los jueces están dejando el poder en manos de esas otras instituciones o esos otros profesionales, que deberían ser elementos auxiliares de la justicia, porque en realidad lo son, por el código y por la legislación vigente lo son, pero no está funcionando como debería. ¿Y qué pasa? Porque cuando, ahí está lo de la dilución del poder que nos habla Bauman, cuando ese poder se evapora, dice él, porque entonces el poder que tiene el juez se está evaporando y se está enfocando más bien en lo que dice un psicólogo, un psiquiatra, un médico, y que tienen su profesión y pueden hablar con rigor de ciencia, pero ¿qué pasa? Ese médico, ese psicólogo, ese psiquiatra, cuando se equivocan, al estar esa dilución del poder, y los jueces no aplican derecho, esta equivocación que podría haber sucedido de parte de cualquier profesional auxiliar de la justicia, ¿qué pasa? Llegamos a tener entonces así injusticia o fallos que son arbitrarios, y ahí está el motivo. Y yo creo que eso explica por qué en esta ciudad pequeña donde yo vivo, la delincuencia se está incrementando. Es lo que yo noto, es lo que yo percibo. ¿Y por qué? Porque no hay una observación, un método de control de estos individuos. Y en este caso los individuos yo los llamo al psicólogo, al psiquiatra, al perito, a quien fuera que fuese a prestar un auxilio a la justicia. Entonces, en lugar de estar trabajando al unísono para llegar a esa verdad y a esa justicia, están trabajando de manera totalmente separada, no de forma interdisciplinaria como debería ser. Y por otra parte, el error de los jueces en estar otorgando más bien el poder de la decisión final, de acuerdo a lo que diga uno u otro, cuando se equivocan, y lo aclaro, porque para eso son los peritos, para prestar un apoyo a los jueces, para que puedan tomar una decisión más justa, pero se están olvidando la parte cuando también se pueden equivocar, porque cualquier profesional también puede caer en el error. Pero para eso ¿qué está? Para eso tenemos la norma, los códigos, que obligan a esos profesionales auxiliares a, a informar de cierta manera para evitar justamente los errores. Se los obliga, por ejemplo, a hacer sus descripciones justificando citando autores, justificándolo con teorías científicas, expresándolo, y no lo están haciendo de esa manera, porque esta es la realidad, y yo tengo conocimiento de esto, por eso lo comento, y entonces ahí tenemos el problema. Entonces por eso dije, perdonando la expresión nuevamente, que se les está yendo un poco de las manos esto de que no hay que castigar, sino que hay que corregir, pero no podemos corregir si desde esa maquinaria institucional que va a formar parte y va a tener también funciones que van a ayudar al Poder Judicial a tomar determinaciones, si no están en lo cierto, en lo correcto, si no están informando con rigor de ciencia y de su profesión. Entonces realmente estamos en un problema. Esa es la sensación de vigilancia que yo percibo en mi cotidianidad. Lamentablemente, no veo que en esta ciudad se esté yendo hacia futuro a un progreso, a una evolución positiva, porque veo cada día más que este tipo de cosas suceden. No lo veo solo en los diarios, en las noticias, sino también lo veo por casos que conozco de allegados, y porque lo veo en la calle cuando salgo y se escucha cómo
cómo cada vez el principio de equidad se va perdiendo en esta sociedad de San Rafael. Las condiciones actuales no son óptimas, estamos, creo yo, retrocediendo al medioevo, más a esas otras técnicas que utilizaban, a esos otros sistemas, que evolucionando en cuanto a esto que se plantea para mejorar esta crítica de la división de los poderes que planteaba Montesquieu y que nos explicaba Foucault, y que retoma Bauman. Me parece a mí que acá esto no está sucediendo, y por eso coincido con que esa unión de poderes realmente, si se hace como corresponde, podría acercarnos a la verdad y a la justicia. Bueno, en conclusión, en mi cotidianidad, yo lo que veo entonces es más delincuencia y más delincuentes impunes.